Hola, ¿qué tal? Buen día. Damos inicio a nuestro foro virtual con la presentación de los panelistas. Nos encontramos el día de hoy con la licenciada Alejandra Aguirre. y quien les habla, Germán Vargas. El día de hoy vamos a hablar sobre la transformación y sobre todo el auge que han tenido los modelos pedagógicos dentro de la educación y más específicamente su recorrido dentro de América Latina. Podemos encontrar grandes variables, ¿sí? Desde la misma época prehispánica, la colonia, e incluso ya con la misma inmersión de las TIC. Bueno, inicialmente vamos a hablar acerca de la cimentación que tienen todos los modelos pedagógicos que tienen que tener diferentes o valerse de diferentes ramas. Considero que una de las principales ramas es la pedagógica, bajo la cual pues nosotros nos regimos todos los licenciados y la tenemos muy presente. Esta nos va a relacionar la forma de cómo el docente tiene que crear y buscar diferentes estrategias para crear sus clases. También tenemos la sociológica, que pues es principalmente la forma como el estudiante se va a relacionar con sus pares en este caso. La vemos más en los estudiantes pequeños, que es como ese periodo de adaptación en la educación primaria. La psicológica, pues en ella vamos a encontrar como las percepciones que tiene el ser humano acerca de diferentes temas. Esta ciencia nos va a acompañar el modelo pedagógico, ya que pues nos ayuda a construir o a conocer la forma como aprende el ser humano y de esta manera pues tener más sólida los modelos pedagógicos bajo los cuales nosotros queremos tener egresados. Bueno, teniendo en cuenta todo esto a lo que hace alusión, licenciada, dentro del contexto de nuestro país, es de pronto irónico ver cómo personas que no son licenciadas pueden ocupar lugar que es para personas que han desarrollado o que han estudiado algo de pedagogía. No por negar que de pronto no tengan la capacidad, pero que de pronto sí desconozcan ciertos aspectos que son básicos dentro del aula de clase. Bueno, esto es muy importante y considero que nosotros debemos tener todos los licenciados ese conocimiento acerca de los diferentes modelos que pueden utilizar o emplear las instituciones educativas. Para esto, pues nosotros vemos los diferentes tipos de modelos pedagógicos que encontramos dentro de grandes clasificaciones que nos van llegando a unas más pequeñas, ¿no? Eh, Tenemos aquí entonces las heteroestructurantes, las autoestructurantes y las interestructurantes. Bueno, dentro de estas tres encontramos como principal ente la relación que existe entre el docente y el estudiante, en donde simplemente el cómo se va a desarrollar dicha acción, pues lo va a ubicar dentro de uno de estos tres pilares, perdón. Dentro de la heteroestructurante tenemos que se basa en la parte tradicional, que es en donde básicamente el estudiante se convierte en un ente en donde pues recibe cierto contenido, cierta información y su único trabajo pues va a ser memorizar, va a ser como se expresaba, llenar un cerebro de información más no con una capacidad crítica o una capacidad de análisis. La segunda es la autoestructural, no estoy mal, dentro de la cual ya se toma como parte no solamente de un contenido al estudiante, sino que el docente ya pierde cierto protagonismo y deja que el estudiante vaya un poco más allá, dejando ver sus iniciativas, sus saberes y sobre todo viendo sus actitudes. La tercera es la interestricturante o dialogante, en donde se reconoce o se llega a un estadio superior en donde pues simplemente el estudiante ya propone desde la parte social, ¿sí? Para dirigir, para orientar masas y sobre todo para aterrizar problemas que surjan dentro del contexto y ayudar a mitigar y si es el caso solucionar, que es quizá una de las mayores énfasis o propósitos que tiene la educación dentro de un contexto. Bueno, vemos entonces que esta clasificación macro pues nos lleva a ver que
los modelos pedagógicos que nosotros conocemos están inmersos dentro de ellos. Como lo decía el licenciado Germán, entonces vamos a encontrar dentro de del heteroestructurante la parte tradicional, en el autoestructurante vamos a tener un poco del cognitivista y en el interestructurante vamos a encontrar de pronto ya el crítico, el social pedagógico, el crítico, el pedagógico crítico, bueno, y el crítico el social. crítico social. Bueno, teniendo en cuenta pues esta segmentación, ¿será posible que dentro de una institución, dentro de un lugar en el cual exista una pedagogía, se pueda casar con un solo modelo pedagógico? ¿O será que puede haber una integración entre todos? Pues yo considero que nosotros debemos valernos de diferentes métodos. No podemos quedarnos con uno solo, casarnos con uno solo, como ocurre en el caso, pues digo yo, de los docentes que ya llevan mucho tiempo nombrados y que ellos están casados con un solo modelo pedagógico, con la parte tradicional, y para ellos es muy difícil de pronto agregar otras partecitas o quizá dar el protagonismo a los estudiantes cuando ellos están acostumbrados a que sean ellos el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizá desde la misma naturaleza de los modelos, en donde está la parte humanística, en donde está la parte de la creación de hábitos, puede ser muy difícil para un docente que lleve 30, 20, 25 años realizando su labor y que de pronto llegue otra persona con metodologías nuevas, digámoslo así, u otras estrategias que él de pronto desconozca, y de cierta manera él sienta que se le está diciendo cómo va a realizar su trabajo. Entonces es un choque que se va a generar entre hábitos, ¿sí? Porque ya es un hábito que adquiere el maestro y va a decir, si a mí me ha funcionado por 20 años, ¿por qué lo voy a cambiar? Entonces es un choque más como de egos, digámoslo así, de la misma parte humanística, en donde pues choca lo tradicional con la misma invención de la escuela. Ahí más adelantico encontramos un apartado en donde hablábamos de escuela nueva, en donde quizás uno de los más grandes retos de la escuela nueva era la capacitación de los docentes, en donde qué tan dispuestos están a asumir nuevas pedagogías y sobre todo a proponer para que el estudiante escoja, y sobre la que el estudiante escoja puede explotar sus habilidades y a partir de esas habilidades sacar ese ser democrático y social que existe dentro de esa institución. Bueno, mirándolo desde este punto de vista, el docente necesita estar en constante capacitación y pues es lo que quizá nos hace un poco de falta en Colombia, mirándolo ya en la parte de Latinoamérica. Vemos que ha venido con un recorrido, con una transformación en la educación que en parte ha sido benéfico porque se ha creado un hábito de lectura, de escritura, en la parte matemática, hemos mejorado muchos aspectos, pero pues aún nos falta, como en el caso de Irlanda, comparándolo con Irlanda, que tienen pues un sistema de educación muy bueno. Haciendo pues un recorrido en la parte ya histórica del recorrido histórico que ha tenido América Latina en en toda la parte de modelos pedagógicos, vemos que se han creado muchos paradigmas acerca de la educación. Viendo esto, pues vemos que desde las civilizaciones antepasadas, los aztecas, mayas, incas, venimos con diferentes metodologías que ellos llegaron y las crearon, pero pues con la colonización fueron cambiando. Bueno, quizás más que cambiar el transcurrir del tiempo, ha ido introduciendo, digámoslo así, nuevas estrategias que han venido pues abordando de acuerdo a determinadas circunstancias. Como lo hablaba la licenciada, en el caso de la colonización, cuando llegó el clero impuso su alfabetización, impuso su religión, y pues esas costumbres que traían arraigadas desde el mismo quehacer, desde su diario vivir, desde su expresión corporal, pues empezaron a cambiar. No solamente se ve desde la misma historia, sino desde, digámoslo, nuestra realidad, desde nuestra época se puede evidenciar. Se puede partir incluso en dos apartes entre la modernidad y la posmodernidad. Digámoslo así, la modernidad no sería tan moderna porque aún tenemos lugares en donde son zonas de difícil acceso, no hay internet, el docente que llega tiene que desplazarse 4 o 5 horas
y en comparación asisten en la misma zona, en el mismo país, es una brecha muy grande, a pesar de que ya ahorita con la introducción de las TIC se trata de cerrar esas brechas geográficas, pero aún así existen esos baches, por decirlo de alguna manera, en donde partimos de modernidad y posmodernidad. También dentro del impacto de los modelos, más en Latinoamérica podemos observar que quizá lo que es Chile, Venezuela, Argentina, son los promotores o los líderes en propuestas innovadoras pedagógicas, teniendo en cuenta que pues ellos fueron quienes se abanderaron, quienes propusieron o digámoslo así, quienes lideraron ese movimiento de masas para pensar desde el aula y sobre todo hacia esa relación intrínseca que hay entre docente y estudiante. Bueno, viéndolo y tomando esa parte que usted dice de esa relación que se genera entre el docente y el estudiante, nos surgen unas preguntas a las cuales los modelos pedagógicos tienen que dar respuesta. Una de ellas es, ¿qué tipo de sujeto nosotros pensamos o para quién pensamos ese modelo pedagógico? Es decir, ¿cuál es el sujeto que nosotros queremos formar? ¿Cuál es el sujeto que nosotros queremos tener como egresado? Si quizá queremos un ser que sea solamente conducido o que él sea crítico, que sea autodidacta, que sea autosuficiente, o por el contrario queremos uno que solamente que sea plano y solamente se limite como a obedecer. Otra pregunta es, ¿a quién le vamos a enseñar? Considero que cada modelo pedagógico, o bueno, cada institución educativa debe adaptar su modelo pedagógico pensando siempre en las necesidades y en el contexto en el que está. Como lo decía pues, el licenciado, es muy importante mirar todo eso. No podemos de pronto adoptar un modelo pedagógico, no sé, quizá el constructivista, donde nosotros tengamos inmersas las TICs. En el caso de nosotros que trabajamos en una zona de difícil acceso, que no tenemos internet, no tenemos señal, no podríamos adaptarnos a toda esa parte curricular que tiene quizá una institución educativa de la ciudad. Nosotros pues nos remitimos a eso principalmente y lo adoptamos como nuestro porque pues es un poco difícil para nosotros adoptar muchas pedagogías o didácticas, pero pues nos valemos del medio, ¿no? Otra es mirar cómo se concibe la enseñanza y el aprendizaje. Vuelvo y digo, consideraría yo que es importante tener en cuenta el contexto bajo el cual se está implementando, se va a implementar el modelo pedagógico. Y pues qué difícil es contestar esas preguntas, ¿no? Lo que hablábamos en un comienzo, esos baches que se crean a pesar de que pues se esté dentro de una misma zona, dentro de una misma región. Como lo nombraba la licenciada, en el caso nuestro, nos desplazamos cada 8 días, dependiendo del estado de las vías y demás hacia el casco urbano, y es totalmente una realidad diferente verlas contexto rural al casco urbano, en donde quizá el casco urbano ya el colegio tiene un PEI diferente, tiene un programa diferente, las mismas adecuaciones. Y a pesar de estar en el mismo municipio, las realidades son diferentes, desde la misma concepción de educación de los estudiantes y los padres de familia. Creo que ahí es un punto de partida clave en donde dentro de los modelos se involucra pues la familia y demás, que se trata desde la escuela nueva. Es, digámoslo así, un punto de apoyo vital, concientizar desde las familias en la importancia de la educación de sus hijos, en donde a pesar de las dificultades y a pesar de que no puede ser la mejor de las mejores, pero que todo aquel granito de arena que se puedan llevar estos chicos, pues puede ser significativo para su vida. Por eso decíamos que quizá casarse con un solo modelo es muy complicado, porque la realidad del contexto es diferente y sobre todo las realidades individuales. Cuando mirábamos, hacíamos un repaso de los 5 modelos que se planteaban, uno dice, bueno, dentro de mi práctica yo estoy abordando un pedacito de esto, un pedacito de lo otro, pues dependiendo del tema que se esté tratando. Otro de los puntos cruciales que se ve dentro del abordaje de los modelos pedagógicos es la selección de los contenidos. Dentro de ellos hay que considerar cuáles son los que son pertinentes, significativos y que sobre todo van a impactar dentro de ese contexto y esa comunidad. Creo que es uno de los mayores retos para nosotros como docentes al finalizar el año para hacer
una evaluación, una retrospectiva de los resultados y sobre todo al iniciar el año para ver qué hay que cambiar, qué hay que reforzar y sobre todo pues observar esas oportunidades de mejora porque no siempre va a estar totalmente bien y no siempre va a estar totalmente mal, teniendo en cuenta que pues somos un cúmulo de experiencias y a raíz de ese cúmulo de experiencias pues vamos a buscar soluciones o oportunidades de mejora precisamente pues para mejorar nuestro quehacer docente dentro y fuera del aula. Bueno, y todo esto pues tiene muchísima razón. Debemos buscar el modelo pedagógico que mejor se adapte a la situación, al contexto y generar aprendizajes para la vida de los estudiantes. Porque pues como lo mencionábamos, no es lo mismo el aprendizaje que le vamos a dar a un niño de una vereda o de un casco rural, de quizá la mentalidad o la forma que, o el pensamiento que tienen los estudiantes y los docentes del casco urbano, o quizá de las ciudades, que ya van como más preparados para una parte profesional. Caso contrario ocurre en la parte rural, que ellos piensan es en tener ganado, en tener tierras, fincas, entonces consideramos que pues buscar modelos pedagógicos que generen aprendizajes para la vida en los estudiantes. Igualmente, pues allí buscamos qué enseñar, cómo enseñarlo y principalmente tener en cuenta el objetivo del aprendizaje o de la enseñanza que nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan. Cada modelo pedagógico tiene diferente relación entre el docente y el estudiante. En esta época, pues es muy importante que nosotros tengamos una relación con los estudiantes donde él sea el centro y nosotros sigamos siendo los orientadores de ese proceso de aprendizaje y que ellos sean autónomos en su proceso de aprendizaje. Bueno, ya para finalizar, pues un tema pues, importante dentro de la educación pues es el uso de las TIC. Es un proceso que como lo decíamos al comienzo cierra brechas geográficas, pero que a la vez puede abrir las brechas de las relaciones interpersonales. Todo en exceso se considera malo, ¿sí? En este caso, pues el uso excesivo de estas tecnologías, pues también acarrea unos pros y unos contras. Gracias o debido a la situación del contexto, se trata de aprovechar lo más mínimo posible en ese sentido, pero así como no tenemos de pronto ese recurso, pues se fortalece la parte humana y la parte del ser. Entonces, pues así como la revolución tecnológica causa un revolcón positivo, pues también tiene su parte negativa. Entonces, pues dependiendo del contexto, también se van a tener diferentes reacciones y sobre todo, pues se trata del impacto de diferente manera. No estamos diciendo que pues los chicos no tengan acceso a redes sociales, nada por el estilo, pero digamos que sí es un poco remoto el acceso para ellos debido a que se tienen que desplazar a puntos específicos y no pueden estar o aprovecharlo desde la comodidad de su casa, por decirlo de alguna manera. Bueno, igualmente pues nosotros tenemos esa concepción de que, bueno, se cierran brechas geográficas, y, pero pues de todas maneras es muy importante tener ese contacto personal y dentro de los modelos pedagógicos y en el impacto que ha tenido en Latinoamérica, pues está a la espera de qué más pueda venir o qué modelos pedagógicos puedan venir con las TIC inmersas. Considero pues que es una excelente ramificación de los modelos pedagógicos, pero pues a la vez como que perjudicarían pues en parte la educación o quedaríamos atrás los que no contamos con esos recursos de las TIC constantemente para los estudiantes. Quizá un ejemplo de esa, digámoslo así, de esa potenciación, de esos frutos, de esos resultados, pues somos nosotros quienes podemos gozar pues, de estar estudiando, de poder asumir nuevos retos dentro de nuestro profesionalismo. Gracias pues al desarrollo de las TIC, que nos debemos desplazar y debemos buscar otros espacios, sí, pero pues facilitan el crecimiento personal y sobre todo profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.